Bueno, te doy la bienvenida a este vídeo en el que voy a explicar, bueno, cómo me introduje yo a un curso de milagros y también, pues, cómo empezar a leer este libro, que la verdad es que es bastante grande, es bastante extenso, la letra es muy pequeña y además los folios, las páginas son muy finas. Entonces, bueno, es posible que te pueda llegar a abrumar si es la primera vez que tienes contacto con un curso de milagros. Y bueno, pues este vídeo quiere ser sobre todo una introducción a cómo empezar, o al menos cómo a mí me funcionó, ¿vale? No quiere decir que esto sea como se lee, ¿vale? Lo primero es que esto no es un libro al uso, ¿vale? No es un libro que tú empezarías a leer desde el principio y acabas leyendo al final, sino que tiene varios libros incluidos en el mismo. De hecho, este libro, que es la segunda edición, tiene el prefacio, el texto, el libro de ejercicios, el manual para el maestro, clarificación de términos y suplementos, que de hecho hay varios dentro de ahí. Entonces, yo lo primero que hice fue irme a cada una de estas páginas, que la vas a encontrar si te vas al inicio. Ves que, bueno, pues tiene la introducción, el prefacio y luego tiene aquí el índice, ¿vale? Vas a encontrar que está el índice de el texto y luego más adelante tendrás el índice de el libro de ejercicios, del manual para el maestro y todo lo demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, pues si te fijas, aquí en la derecha hay como marcadores, ¿vale? Yo puse uno al inicio del libro de texto. Entonces, cada vez que abro aquí, pues me voy a el capítulo 1 del libro de texto. Luego también hice un marcador en el libro de ejercicios. Entonces, si yo pincho por aquí, entro al índice del libro de ejercicios. Y si yo hago un marcador aquí, es el manual para el maestro. Si yo abro por aquí, tengo el índice del manual para el maestro. También tengo aquí varios marcadores más, que de hecho, si te fijas, tengo un montón, ¿vale? Este es el de clarificación de términos, porque solamente lo leí al principio y ya está, no tengo nada más, ¿vale? Pero bueno, aquí está, clarificación de términos, por si acaso quisieras. Yo tengo aquí un marcador pequeño. Y luego pues también tienes aquí el resto de suplementos, que de hecho, mira, tienes anexo, que es el de psicoterapia, y el canto de la oración. Realmente estos no te recomiendo leerlos al principio, porque son bastante potentes y no es la idea de cómo se empieza a leer un curso de milagros, ¿vale? Pero lo que sí que te recomiendo es que pongas un marcador en el inicio del libro de ejercicios. Yo, por ejemplo, tengo este también aquí arriba y este en el lateral. Uno en el libro de texto. Yo lo que pasa es que ya voy avanzada en el libro de texto, entonces, bueno, pues tengo un marcador grande, también así, dentro del libro de texto. Y en el libro de ejercicios también tengo, lo que pasa es que también voy bastante avanzada, entonces, bueno, pues tengo un marcador distinto para el cuaderno de ejercicios, ¿vale? Entonces, básicamente es que tengas marcadores o bien por arriba o bien en el lateral. Yo estos la verdad es que me van muy bien. Este es el único que se me ha roto y he tenido que reajustar, ¿vale? Si te fijas, pues lo he tenido que pegar un pequeño ajuste. Pero básicamente aquí tendría el manual para el maestro, el libro de ejercicios y el libro de texto. Entonces es como que si yo, por ejemplo, empiezo a leer y me quiero ir al libro de ejercicios, pues directamente me iría por aquí, ¿vale? Me iría al índice. Si, por ejemplo, quiero ir a alguna cosita, pues ya la voy buscando, ¿vale? Pero, vamos, a mí me ha servido mucho esta manera de hacerlo, ¿vale? Sobre todo porque, como te digo, no es un único libro, son muchos libros en uno. Entonces, es importante que leas el texto a la vez que lees el libro de ejercicios, a la vez que haces el manual para el maestro, etcétera, ¿no? Entonces, te recomiendo que tengas un montón de marcapáginas, ¿vale? Eso por un lado, el cómo yo organizo el libro. Luego, respecto de cómo empezar a leer el libro, yo la verdad es que vi que Enrique Corbera recomendaba empezar por el manual para el maestro y para mí es un acierto, ¿vale? También leería y recomiendo hacer primero la clarificación de términos, porque sí que es importante que sepas, bueno, pues a qué se refiere cuando habla de lo que habla, ¿no? Entonces vamos a irnos a clarificación de términos y aquí, por ejemplo, vas a encontrar pues que hay pues la introducción y luego empieza a decir de términos. ¿Ves? Yo, por ejemplo, pues lo tengo subrayado, hay unas cositas que tengo subrayadas.
Aquí el uso, ¿vale? Yo, por ejemplo, no me gusta manusear mucho los libros, pero este sí que considero que es un libro de estudio y un libro de trabajo. Entonces, sí que me gusta subrayar. Yo subrayo con lápiz, por si acaso tuviera que borrar, pues se borra y ya está, ¿vale? Y sí que, por ejemplo, tengo notas, también tengo aquí un documento, un folio que me hice con notas, ¿vale? Lo tengo aquí en la última página. Empecé también a hacerme una libreta, ¿vale? Con pequeños apuntes, aunque yo aquí sí que te recomiendo tener una especie de cuaderno de notas en general para tu vida. De hecho, tengo un vídeo en mi canal en el que hablo de la escritura terapéutica, como yo la utilizo, y de hecho yo, por ejemplo, utilizo mucho el diario, ¿no? O un diario de eventos, un diario de qué es lo que te ocurre, un diario en general, un diario de gratitud, llámalo como quieras, ¿vale? Pues yo ahí, por ejemplo, en ese diario, pues voy poniendo pues la lección del día que toca, o alguna anotación que, por ejemplo, quieras, ¿no? Tipo, por ejemplo, clarificación de términos. Si, por ejemplo, para ti esta clarificación de mente-espíritu pues no te queda muy clara, siempre puedes hacerte tus notas, ¿no? O el ego y el milagro. Bueno, pues a lo mejor necesitas tú hacerte tus notas. O el perdón. Para mí, esta explicación del perdón se me queda un poco corta, ¿vale? Entonces, yo sí que recomiendo, antes de empezar con este libro, leerte la clarificación de términos. Es muy poquito, es muy, muy pequeñito, ¿vale? La clarificación de términos. Luego te recomendaría que empezaras con el manual para el maestro. ¿Y por qué te digo esto? Aunque realmente el manual para el maestro sería como el manual de cuando vas a terminar, es decir, el maestro son los maestros de Dios. Y los maestros de Dios obviamente han tenido que terminar el libro, ¿vale? Entonces, ¿cómo vas a leerte esto al principio sin haberte leído y sin haberte aplicado un curso de milagros? Bueno, yo sí que recomiendo hacerlo por varias maneras, ¿vale? Y es porque el manual para el maestro te indica hacia dónde nos vamos a dirigir. Es como que te guía y te dice y te marca el final del camino, ¿no? Entonces, pues es importante que te lo leas para saber si eso es lo que quieres. Si no te resuena nada, pues no empieces con el libro, ¿vale? Pero vamos, a mí el manual para el maestro me aclaró muchas cosas. También es verdad que abruma bastante, porque dices, bueno, ¿y en qué momento una persona se puede llegar a convertir en un maestro de Dios, ¿no? Pero bueno, sí que te lo recomiendo porque está escrito de otra manera y va a ser mucho más fácil. Entonces, en resumen, yo empezaría con la clarificación de términos. Te haces tus apuntes, te haces tus notas, incluso buscas información en internet o en general, ¿vale? Hay muchísima información. Después leería el manual para el maestro, que te va a aclarar hacia dónde te diriges y un poco te va a dar como el sabor que tiene un curso de milagros. Y luego empezaría, bueno, te puedes leer el prefacio, ¿vale? Y luego empezaría con el libro de ejercicios. ¿Por qué te digo que el texto no? Porque el texto es muy, 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 añade aquí un muy denso, ¿vale? A no ser que te apetezca este tipo de lectura, la verdad es que es bastante, bastante denso. Yo cuando empecé me abrumé, empecé leyéndome el texto, leí una frase: no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. No me he enterado. Y vuelvo a leer: no hay grados de dificultad en los milagros. Y es como, ¿pero qué me estoy leyendo? ¿Qué? Entonces, muchas veces lo que me pasaba es que me leía 1, 2 o 3 y decía, pues que no me he enterado. Y volvía 1, 2 y 3, 4, 5. Y a lo mejor me leía esta página y decía, pero ¿de qué va esto? ¿No? Todavía no me estoy enterando. Y por eso yo lo recomiendo empezar con el texto de primeras, porque es muy denso, ¿vale? Aunque obviamente tiene que ser así y tiene su explicación de por qué es así, no te recomiendo empezar con el libro de texto, ¿vale? Y antes incluso de empezar con este libro, te recomendaría un previo, ¿vale? Yo, en este caso, antes de empezar con un curso de milagros, te recomendaría 2 libros, a elegir el que más prefieras. Uno sería Curación a través de un curso de milagros, de Enrique Corbera, que te lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Y si quieres, o te gusta, o no te encaja, o quieres leer más, o no te ha gustado el enfoque, te recomiendo otro, que sería La desaparición del universo, que también te lo dejo por aquí, ¿vale? Estos 2 libros te explican de una manera mucho más cercana, son como libros de divulgación, ¿vale? Te explican de una manera mucho más cercana la esencia de un curso de milagros. Porque un curso de milagros, tal y como está el libro montado, que primero es el texto, es, con todo el cariño del mundo, bastante, bastante difícil, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, me echó para atrás cuando empecé a leerme el libro de texto y dejé de leerlo, ¿vale? Entonces, pues mi recomendación es que no lo hagas.
vamos, pero aquí, a gustos, el de cada uno. Entonces, básicamente, las recomendaciones serían esas, para empezar con un curso de milagros. Antes de leerlo, lo dejas apartadito y empiezas con o curación a través de un curso de milagros o la desaparición del universo. Y realmente te puedes leer cualquiera, ¿vale? Pero estos dos a mí me parecen muy buenos. Y si quieres, paralelo a que te los vayas leyendo, porque son largos y también son densos, pues ya puedes empezar con lo que te estoy diciendo. Clarificación de términos, después un manual para el maestro y después puedes leer el prefacio y el libro de ejercicios. Y el libro de ejercicios, ¿cómo empezar a hacer el libro de ejercicios? Bueno, pues me voy a la parte del libro de ejercicios y verás que hay pues, un índice con 365 ejercicios. De hecho, es uno para cada día del año, ¿vale? Termina en 365 y el epílogo. Entonces, la idea es hacer una lección por día, aunque puedes repetir, ¿vale? Pero la idea sería una lección por día, no más de una lección por día. Y créeme que incluso con una vas a tener para varios días. Yo hay algunas que me he quedado bastante atascada y he estado, pues, sin exagerarte, 15 días, ¿vale? Pues con una lección. Pues porque requiere que hagas ciertos ejercicios o porque a lo mejor te apetece estar más en esa lección. Quizá, es posible, conectes más con ella y te apetezca estar ahí, ¿vale? Entonces, empiezas con el primer ejercicio, pasas el índice, vas a la primera lección, la lees, primera lección, tiene un título y normalmente pues tiene la explicación, ¿vale? La lección 5 tiene un título y luego tiene la explicación. Algunas tienen como frases en cursiva. Esta frase en cursiva es como ayuda o guión para que tú puedas hacer esta lección, para que puedas hacer este ejercicio, ¿vale? Que te mandan. En algunas hay instrucciones específicas de cuándo hacerlo, pues a lo mejor hay que hacerlo cada 15 minutos, o a lo mejor hay que hacerlo una vez al día, o a lo mejor hay que hacerlo 2 ejercicios largos de 15 minutos cada uno, ¿vale? Bueno, pues eso es de lo que va a ir diciendo cada uno de los ejercicios de aquí, ¿vale? Y ya está, básicamente es que cuando termines los 365 ejercicios y te hayas leído el texto, bueno, pues ya podrás ser un maestro de Dios. Realmente, cuando vayas leyendo el libro de ejercicios y vayas empezando con los ejercicios, ya sí que te recomiendo empezar con el texto. Pero el texto, a tu ritmo, poco a poco, te miras una página, lo dejas, te miras 2 capítulos, lo dejas. Yo, por ejemplo, ha habido rachas que he estado, por ejemplo, un mes sin avanzar nada en el libro de texto. Sé que no es lo suyo, pero bueno, realmente como sigues haciendo los ejercicios y sigues un poco empapado en cómo es la dinámica de trabajar con un curso de milagros, pues no pasaría nada, ¿vale? Pero realmente el libro de texto es bastante, creo que son 600 páginas, 700, ¿vale? Bueno, realmente son 600, creo. Pero sí, es bastante, ¿vale? Entonces, bueno, pues que vayas con tranquilidad, con calma y con mucha paciencia. Pero vamos, espero que con este vídeo pues hayas podido tener un pequeño acercamiento, ¿vale? Si tuvieras cualquier duda, pues me puedes decir. También tienes una guía y una ayuda para el estudio. Aquí debajo de este vídeo te lo voy a dejar. Y nada más, que mucho ánimo, que disfrutes esta lectura, que es el curso de los cursos. Y ya me irás contando. Venga, un abrazo, chao.